Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Amén. Y vamos a esperar en Dios, ¿sí?, que nos dé una palabra, como hoy decía el hermano Gerardo. Amén. Que Dios nos ministre a través de su palabra. ¿Ya están? Amén. Mateo 9, 27. 9, 27. Y vamos a poner mucha atención. Amén, amén. Amén. Bueno, dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor, que tú estás formando, Señor, que tú estás edificando, Padre, que tú estás haciendo crecer, Señor. Que así siga tu mano, Señor, moldeando, Señor Jesús, esta obra, Padre Celestial, que tú estás haciendo, Señor. Le estás dando el crecimiento, Padre, porque así lo creemos, Señor. Padre Celestial, Señor, nada edifica tu iglesia, Señor, sino todo lo que viene de ti, Señor. Dice tu palabra que el crecimiento lo das tú, Señor. Te ruego, Señor, que hoy nos sigas dando crecimiento, Señor, a través de tu gloriosa palabra, Señor. Y que este pueblo seamos bendecidos, Padre, por tus principios, Señor, los principios de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que así tu trono sea bien firme, Señor, en medio de nosotros, Padre, Señor. Porque tu trono, Señor, está cimentado con justicia, equidad, Señor, con juicio, Padre, Señor, con principios del reino de Dios, Padre. Señor, así queremos que tu trono esté estable en medio de nosotros, Señor, para que seas tú el que presida, Señor, en todo momento, Padre, y en todo lo que se haga en esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sea tu nombre muy exaltado, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor. Y tú estés contento, Señor, de ver la obra de tus manos crecer. Te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver algo aquí que es muy importante, ¿sí? La palabra de Dios siempre nos trae principios. Amén. Dios, el reino de los cielos, ¿sí?, se mantiene bajo esos principios que hay en su palabra. Y los principios de Dios son inquebrantables, ¿sí? Por más que nos movamos, por más que hagamos, por más que nosotros queramos hacer las cosas a nuestra manera, sus principios jamás pueden ser quebrantados, ¿sí? No podemos, como se dice, tapar el sol con un dedo, ¿sí? Los principios de Dios son inquebrantables. Amén. Amén. Entonces yo no los puedo saltar, no los puedo quitar, sino que si yo intento quebrantarlos, yo no soy beneficiado, ni soy bendecido. Pero si yo me someto a sus principios, entonces yo siempre voy a ser bendecido. Amén. Entonces eso lo tengo que tener en mente. Y tu palabra, cada mensaje que viene de Dios, siempre me debe traer un principio, ¿sí? Porque Dios lo que quiere es edificar su reino en nuestras vidas. Amén. En su iglesia, en nuestras familias. Entonces esos principios Dios los revela a través de su palabra, para que sean respetados. Amén. Entonces uno de esos principios es entender el por qué Dios levanta su iglesia, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Por qué Dios establece una iglesia en un lugar? ¿Para qué la levanta? ¿Por qué forma gente ahí para servir en esa iglesia? Amén. Entonces nosotros vamos a ver aquí en la Biblia
los beneficios o qué es lo que, para qué sirve la iglesia, amén, dentro de un lugar, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí, dice el versículo 27, dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ¿sí? No sabemos qué tanto caminaron, pero los ciegos iban detrás de él, ¿sí? Y iban hablando, clamando a él, pero el Señor no les respondía, no les hablaba, o al menos aquí no lo registra. Y entonces dice la Biblia, dice, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les habló, les dijo. Entonces, ¿cuál casa está hablando ahí? No era la casa de los ciegos, era la casa de Jesús. Amén. Entonces Jesús tenía su casa, no van a pensar que él no tenía donde recostar su cabeza, porque así dice la Biblia. Eso no se interpreta así. Si el Señor tenía su propia casa, amén. Y entonces dice aquí que él llegó a su casa, amén. Y los ciegos lo siguieron hasta su casa. Y fue en la casa donde él les empezó a hablar, amén. Entonces no les habló mientras iban en el camino, él les habló hasta que entraron en la casa. ¿Sí? La casa de Dios o la casa del Señor es la iglesia, ¿sí? Esta es su casa, amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero la Biblia dice en Hebreos que Jesús, la casa del Hijo es la iglesia, ¿sí? Dice ahí la Biblia, como hijo fiel en toda la casa, más fiel que Moisés, ¿sí? Entonces la iglesia es la casa del Señor Jesús, amén. Entonces nosotros vamos caminando, y donde la voz de Dios o la voz del Señor se va a dejar oír es dentro de la casa, amén. Entonces uno de los beneficios de la iglesia o de estar en la iglesia es que ahí escuchamos su voz, es donde Él nos habla, amén. Claro, Dios nos puede hablar en lo íntimo, en lo secreto, cuando estamos en oración, cuando estamos en comunión, ¿sí? Pero hay cosas que no vamos a entender sino estando en la iglesia, amén. ¿Por qué? Porque es un principio, ¿sí? Y Dios respeta ese principio, no lo puede quebrantar. Por ejemplo, decía en la mañana en la iglesia, ¿por qué Dios, cuando le habló al apóstol Pablo, cuando él todavía estaba ciego y apenas había conocido al Señor, Dios le mostró a Pablo que iba a ir un hombre a su casa, ¿sí? O al lugar donde él estaba, y le iba a decir todo su llamado al ministerio? Y uno puede decir, bueno, si ya le estaba hablando, ¿por qué no le dijo todo? ¿Por qué tenía que esperarse a que viniera un hombre y le dijera toda esa palabra profética? ¿Por qué no se la dijo él directamente? Porque Dios respeta el principio, ¿sí? Y si Él estableció una vida ahí, o un ministerio, o un hombre que está ahí para servir, Él iba a respetar eso, amén. ¿Sí está claro? Entonces hay principios en la casa de Dios que Él no los va a quebrantar, ¿sí? Y uno de esos es que dentro de la iglesia es donde Él nos va a hablar, amén. Por eso ninguna reunión la podemos menospreciar, ninguna. Sea un domingo de la reunión, sea el jueves que tienen ustedes, los martes en la oración, todos los momentos que Dios prepara una reunión en la iglesia es porque Él nos quiere decir algo. Yo no la debo de menospreciar, ¿sí? Si realmente yo tengo hambre de oírlo, Él me va a hablar, ¿sí? Cosas que a lo mejor no me dijo estando en lo secreto, o que yo le estoy preguntando y estoy buscando y estoy esperando su respuesta, y llego a la casa de Dios y ahí Él me empieza a hablar, amén. Entonces no es en el Face, no es en el YouTube, no es por otro lado, ¿sí? Es en la casa de Dios, amén. Y ese es un principio que no se puede quebrantar, ¿sí está claro? Entonces Dios no lo va a quebrantar nada más por nuestra comodidad, no, es un principio, ¿sí? Para eso Dios estableció una iglesia, para que en esa iglesia su voz se deje oír. ¿Ven? Entonces Dios no les habló por el camino, les habló hasta que entraron, el Señor, hasta que entraron a la casa, ¿sí? Entonces en la iglesia es donde está la voz de Dios, amén o no. Amén. Entonces hoy Dios nos puede estar hablando. Bueno, entonces dice, Jesús les dijo, o les empezó a hablar, y luego dice ahí, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué otra cosa se aprende en la iglesia? Bueno, ya vimos una. En la iglesia se aprende a oír la voz de Dios, amén. Ahí es donde Dios nos va a hablar. Número 2, dice, el Señor les empieza a hablar de fe, les empieza a decir, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué otra cosa se aprende en la iglesia? Se aprende a creer, amén. En la iglesia es donde se aprende a crecer en fe,
¿Sí me explico? Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, cada vez que estamos aquí y escuchamos la palabra, esa palabra nos enseña a creer o a tener fe. Amén. Y ponga ahí un separadorcito y vamos a Salmo 44. Siempre menciono ese salmo, porque ese salmo me gusta mucho. Salmo 44. Fíjese la importancia de estar en la iglesia para que mi fe crezca. Amén. ¿Ya está en el Salmo 44? Amén. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Dice, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Y luego nos brincamos al versículo 9, dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Y luego nos brincamos al versículo 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestra mano a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Por causa de ti nos matan todo el día. Hasta ahí. Fíjese bien, Entonces el Salmo empieza a decir, nuestros padres nos contaron la obra que hiciste con ellos, cómo los libraste y todo lo que hice ahí. Y después el salmista empieza a decir, pero a nosotros nos has dejado. ¿Sí? No sales con nuestros ejércitos, ya no peleas contra nuestros enemigos, nos entregas a ellos. Pero después el Salmo dice, pero a pesar de esto, dice una parte antes, no quebrantamos tu pacto, no nos olvidamos de tu pacto, dice ahí. Y luego dice, y no extendimos nuestra mano a otro Dios. Amén. Entonces fíjense qué bonito está ese Salmo, porque primero nos empieza a hablar de las experiencias de los padres, y luego empieza a decir, pero a ellos los libraste, pero como que a nosotros nos abandonaste. Y luego empieza a decir, pero aún así no nos vamos a apartar de tu pacto, no lo vamos a quebrantar. Amén. Eso es ser guerrero, hermano. No vamos a quebrantar el pacto aunque estemos en esta condición. ¿Por qué el salmista tenía esa fe? ¿Por qué a pesar de que veía que Dios como que los había abandonado, él permanecía fiel al pacto? ¿Sí? No se desviaba del pacto, porque él escuchó a sus padres. Amén. Él oyó el mensaje de sus padres. ¿Sí? Nuestros padres nos han contado. ¿Dónde están nuestros padres espirituales? En la casa de Dios. ¿Sí? Y cuando ellos nos cuentan la enseñanza, su vivencia, entonces eso a mí me ayuda a creer. Amén. Y cuando yo pase por situaciones duras, entonces yo voy a decir, si a mis padres los libraste, tú también serás fiel conmigo. No me voy a apartar de tu pacto. Amén. No voy a extender mi mano a otro Dios, porque tengo el ejemplo de un padre. ¿Sí? Tengo el ejemplo de un pastor. Tengo el ejemplo de un mentor. Tengo el ejemplo de un liderazgo. ¿Sí? Que ha pasado por una experiencia y que tú has sido fiel con ellos. Yo tampoco me voy a apartar del pacto. Entonces, dentro de la casa de Dios es donde se escucha la enseñanza de un padre. Amén. ¿Sí me entiende? ¿O sí me explico? ¿Sí está claro? Entonces, en la iglesia mi fe crece. ¿Sí? En la iglesia es donde yo aprendo a creer, porque hay padres que tienen experiencia, o pastores, un liderazgo, y ellos me enseñan. ¿Sí? Y en base a esas enseñanzas mi fe se hace más fuerte. Amén. Pero si yo dejo de estar en la casa, entonces no voy a oírlos, y por no escucharlos la fe se me empieza a venir para abajo. Amén. Entonces venir a la iglesia no es nada más de estar aquí todos juntos. ¿Sí? Venir a la iglesia es para oír la voz de Dios. ¿Sí? Estar en la iglesia es para que mi fe crezca, que yo aprenda a creer en Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Está claro hasta ahí? Entonces Dios lo que quiere es hacernos crecer en fe.
¿sí? Y dentro de su casa yo voy a aprender a tener ese crecimiento. Amén. Y luego dice, ¿hasta ahí sí me están entendiendo? Dice, les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Fíjense lo que dice ahí. Ellos le dijeron, sí, Señor. Y esto está más bonito. Pues aquí vamos, en la casa se aprende a oír, ¿sí? En la casa se aprende a creer en Él. Y número 3, en la casa se aprende a servir a ese Señor, ¿sí? En la iglesia es donde se entiende el señorío de Jesús. No es fuera de la iglesia. Amén. Ningún servicio a Dios se desarrolla fuera de la iglesia. Es imposible. Amén. Y que se nos quede en nuestra mente si yo quiero servir a Dios. Yo no puedo servir a Dios y no me congrego. Eso no se puede. Porque en la iglesia es donde se desarrolla el servicio, ¿sí? Y el servicio no es nada más estar aquí parados, ¿sí? Yo estoy sirviendo, yo lo estoy sirviendo a usted, ¿sí? Pero antes de esto hay que estar allá, ¿sí? Hay que lavar baños, hay que acomodar sillas, hay que barrer, hay que interceder, hay que estar en todo lo que nos digan los pastores. Eso es servicio. Amén. Amén. Se aprende a servir y entonces ya llega el momento que Dios promueve a esa persona. Pero si esa persona no es fiel, si esa persona no se congrega, si esa persona no busca a Dios, no espere que Dios forme en él un servicio o un servidor. Amén. Porque todo servicio se desarrolla dentro de la iglesia, todo ministerio, ¿sí? Fuera de la iglesia no se forman ministros. Amén. Se forman dentro de la iglesia. ¿Sí está claro? Entonces, cuando yo estoy en la casa de Dios, yo entiendo lo que es el servicio. Yo empiezo a conocer a ese Señor, ¿sí? O al Señor de esa casa. Amén. Al patrón, pues, al dueño de la casa. Entonces Él se me empieza a revelar porque lo estoy oyendo, porque le estoy creyendo, ¿sí? Y Él se me empieza a mostrar. Y cuando Él se empieza a mostrar como Señor, Él le está diciendo, Él es la máxima autoridad de esa casa. Amén. Y como Él se me está revelando como mi Señor, entonces me está haciendo sentir el deseo y la necesidad de someterme a ese Señor, servir a ese Señor. Amén. Entonces la persona que entiende ese entendimiento empieza a servir en todo, ¿sí? Cuando hace algo muy sencillo, aparentemente Él le está sirviendo, ¿sí? Cuando hace algo como muy simple, pareciera que así es, esa persona está sirviendo porque ha reconocido el señorío de Jesús. Amén. Y en su debido momento Dios lo va a empezar a impulsar para que empiece a ver la visión que esa persona tiene, ¿sí? Porque hay que servir, pero con una visión grande. Y eso lo decía el pastor cuando empezábamos. Agarrar la escoba, pero con una gran visión, ¿sí? Viéndome como un gran obrero, pero ahorita barriendo. Amén. Pero siempre viendo el servicio, siempre viendo el servicio. Y así es como se aprende. Y no hay necesidad de promoverse, o que pastor, pues yo también puedo, porque a mí no me dice nada. No, sino que yo me acuerdo que cuando empezaba en la iglesia fue la misericordia de Dios, pero yo por dentro decía, yo no necesito promoverme. Si yo no necesito decirle al pastor, yo también tengo visiones, yo también puedo profetizar, yo también puedo estar al frente. Bueno, nunca podía, ni puedo, todavía me cuesta demasiado. Pero yo me acuerdo que un pensamiento se me vino, yo sé que fue de Dios. Y a mí se me vino, mientras tú seas fiel, ¿sí? Tu Padre que te ve en lo secreto, un día le va a decir a ese pastor, tal persona, tú no necesitas dar testimonio de ti mismo, Dios va a dar testimonio de ti si tú eres fiel. Amén. Y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, te empieza a caer la responsabilidad. Amén. Entonces, en la casa de Dios se aprende a conocer al Señor, ¿sí? A la autoridad de esa casa. Amén. Y en la casa de Dios se desarrolla el servicio a ese Señor. ¿Sí está claro? Entonces, por eso dice la Biblia que en la iglesia Dios forma apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros con el fin de perfeccionarnos o de formarnos, de llevarnos a la madurez, ¿sí? A la estatura de un varón perfecto, para que podamos servirle a Dios. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces eso es en la casa de Dios. Ya vamos a ver, ¿verdad?
¿Sí? Amén. Pues, se aprende a oírlo, se aprende a creer, se aprende a servirle. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren servir a Dios? Amén. No nos salgamos de la iglesia. Amén. Que aquí seamos fieles en la iglesia. Y luego dice ahí, dice el versículo 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. ¿Qué más se aprende dentro de la casa? Bueno, se aprende que cuando Él me toca los ojos, ¿sí? Me abre los ojos. Y aquí podemos aprender dos cosas. Una es que Él me da entendimiento, ¿sí? No estoy cegado, porque tener los ojos abiertos es ser entendido. Amén. Es como dice, no recuerdo qué salmo es, pero es un salmo de Asaf. Y dice el salmista, él empieza a decir: tan torpe era yo, que era como bestia sin entendimiento, dice el salmista. Dice: hasta que entré al santuario, entonces entendí el fin de ellos, de los que no conocen a Dios. ¿Sí? Pero ¿cuándo lo entendió? Cuando entró al santuario. ¿Cuál es el santuario? La casa de Dios. Amén. No se puede tener ojos abiertos o ser entendido mientras estemos fuera de la iglesia. Hay un proverbio que está muy bonito que dice: los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Amén. Entonces, buscarlo a Dios es estar en lo secreto y estar en su casa. Amén. Para ser gente entendida, ¿sí? Para entender principios, para entender el corazón de Dios, para entender la palabra de Dios. Amén. Entonces, en la casa de Dios se abren mis ojos para ser una persona entendida, ¿sí? Para no estar confundido, para no dejarme llevar por las corrientes de este mundo, ¿sí? Dejarme llevar por mis impulsos, dejarme llevar por mis deseos, por mis emociones, por mis pensamientos, ¿sí? Por mi naturaleza, porque el corazón es perverso, ¿sí? No se puede confiar en mis sentimientos, en mis emociones. Yo tengo que confiar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces es una, ¿sí? Ser una persona entendida, tener los ojos abiertos. Y la otra es que en la iglesia se enseña a tener la mirada en Jesús, ¿sí? Mis ojos en Cristo. Y en el mismo salmo, ese que les decía de Asaf, dice: por poco me deslizo al ver la prosperidad de los impíos. Y empieza a decir muchas cosas. Y al final del salmo, él dice, cuando ya entró al santuario, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino solamente a ti. Y fuera de ti nada deseo. Entonces el salmista primero deseaba lo de este mundo, y cuando entró en el santuario empezó a ver a Dios y empezó a desear lo del cielo. Entonces, ¿qué más se aprende en la iglesia? ¿Sí? Aparte de ser personas entendidas con ojos abiertos, se aprende a tener la mirada en las cosas de arriba. Amén. Así debe de ser. Entonces la iglesia es para que mi mirada esté puesta en lo eterno, ¿sí? Y que la gente no codicie lo de este mundo. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces hay que tener ojos abiertos, ¿sí? Tener nuestra mirada en las cosas eternas, ¿sí? Y eso dice Colosenses, me parece que es el capítulo 3, donde dice tener la mente, tener la mira en las cosas de arriba. Y eso no es cualquier cosa, eso es forzar la mente a que mire las cosas eternas, a que piense en lo que es del cielo, porque la mente está viciada, ¿eh? La mente quiere lo que es de este mundo, la mente y el corazón está acostumbrada a lo de esta tierra, ¿sí? La mente no desea las cosas de Dios. Nuestra naturaleza caída no quiere lo del cielo, pero es forzarla, ¿sí? Forzar la mirada que vea lo eterno, ¿sí? Y para eso me sirve la iglesia. Entonces, si yo me congrego, si yo soy fiel en la casa de Dios, mis ojos se abren para tener entendimiento y para empezar a desear las cosas eternas. Amén. Entonces, qué importante está en la iglesia. Amén. Y luego dice, ¿sí vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Seguros? Y luego dice, bueno, les abro los ojos y total, estos salen. Y el versículo 32 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Dónde se lo trajeron? A la casa, ¿sí? Y echando fuera el demonio, el mudo habló.
Y la gente se maravillaba. ¿Qué más se aprende en la casa? Se aprende a hablar. Amén. Y no es solo hablar aquí al frente, de predicar, sino se aprende a orar, a hablar con Dios. Amén. Entonces la iglesia está para enseñarme a orar. Amén. Y a medida que yo crezco en la enseñanza, yo crezco en la oración. Amén. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad, ¿sí?, de formar gente y llevarlas a una estatura, ¿sí?, donde vivan una dimensión muy profunda en la oración. Por ejemplo, hay un Salmo 67 o 76, me parece. Y el Salmo empieza a decir, bueno, el Salmo ese dice, déjenme lo busco, yo no me acuerdo. Yo lo busco. Salmo 76. Si es ahí. Búsquelo. Bueno, dice, Dios es conocido en Judá. Amén. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo. Y lo dice aquí, y su habitación en Sión. Y dice el versículo 3, allí quebró las saetas del arco, el escudo y la espada y las armas de guerra. Fíjese bien. Entonces, primeramente, Dios es conocido en Judá. ¿Qué es eso? Judá quiere decir alabanza, ¿sí? Y alabanza, la palabra alabanza en sí significa hablar bien de alguien. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando bien de alguien, yo lo estoy alabando. Eso no es darle adoración, sino que yo estoy dando un reconocimiento a alguien. ¿Sí? Eso es alabar. Cuando yo alabo a Dios, aparte de que cantos y todo lo que nosotros sabemos, yo estoy hablando bien de Él. ¿Sí? Es hablar de alguien. Entonces, cada vez que yo doy alabanza, doy a conocer quién es Dios. Amén. Entonces, cuando yo hablo bien de Dios, ¿sí?, yo lo doy a conocer. Amén. Eso es evangelizar, pues, para en resumen, ¿sí?, es hablar de alguien, hablar de Dios y darlo a conocer. ¿Sí? Entonces yo doy a conocer o hablo de Dios un alma y la traigo a Cristo. Si le empiezo a hablar de Dios, doy a conocer, porque dice la Biblia, ¿cómo conocerán o cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Sí? O si nadie les habla de Él. Entonces nosotros empezamos a hablarles de Dios y se empieza a dar a conocer Dios. Amén. Ahora, bueno, a ver si no les meto mucho rollo, ¿eh? Hay dos clases de personas que pueden dar ese mensaje o que pueden hablar de Dios o evangelizar. Unos son los que provocan que su mensaje cause rechazo a Dios, ¿sí? Y otros son los que hacen que las personas se asombren por ese mensaje o les den el deseo de oír. Y eso usted lo ve en Marcos capítulo 5, donde habla del endemoniado gadareno. Sí, ahí el endemoniado, cuando ya fue libre, habló del Señor. Y el mensaje que él daba asombraba a la gente. Amén. Otros son los que apacentaban unos cerdos, ¿sí? Y cuando ellos apacentaban a los cerdos y que vieron el milagro que el Señor hizo, dice la Biblia que ellos fueron a la ciudad y dieron el mensaje, lo que el Señor Jesús había hecho. Y cuando la gente ve lo que el Señor hizo, ellos no se asombraron, ellos tuvieron miedo, ¿sí? Y rechazaron a Jesús, dijeron, vete de nuestros contornos, no te queremos en esta ciudad, ¿sí? Porque ellos tuvieron temor. Entonces fíjense cómo el mismo mensaje provocó una cosa en unos y otra cosa en otros. Como el mismo mensaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? El mensajero, amén, el que estaba dando el mensaje, ¿sí? Uno era el que apacentaba cerdos. El cerdo en la Biblia simboliza inmundicia o pecado, ¿sí? En Levítico 11 dice, ¿sí?, que el cerdo es un animal inmundo o impuro. Amén. O no se asuste, a usted le gustan las carnitas y los charrones. Nada más el Señor lo que hacía era, no te excedas en eso, ¿sí?, en el nuevo pacto. Amén. Porque si te excedes te puedes hasta morir, ¿sí? Por eso para él era algo inmundo, porque Dios ama a su pueblo y lo quiere cuidar en todo.
Bueno, pero entonces, lo que simboliza el cerdo es la inmundicia, ¿sí? El pecado. Amén. Y hay mensajeros, o podemos haber mensajeros, que aunque nuestro mensaje es bueno, ¿sí? Nuestra vida es mala, ¿sí? Y por pastorear inmundicia, o por convivir con el pecado, o por dar un mal testimonio, ¿sí? Nuestro mensaje no impacta, hace que rechacen a Jesús. Amén. Entonces no es nada más hablar, ¿sí? Sino que nuestro testimonio o nuestro mensaje tiene que ser respaldado por un buen testimonio. Amén. Entonces los que apacentaban cerdos, ellos hablaron de Jesús, las obras que él había hecho, pero por apacentar cerdos su mensaje era rechazado, ¿sí? Rechazaban al Señor. ¿Cuántas de las veces damos un mal testimonio y evangelizamos? Y la gente dice, pues para estar como tú, mejor me quedo como estoy. Amén. Entonces el mensaje que ocasiona una persona que convive entre la inmundicia, o que es una persona pecadora, ¿sí? Que tiene malos hábitos, amén, que no tiene buenas actitudes, o que tiene un mal testimonio, su mensaje provoca el rechazo del evangelio, no lo quieren oír al Señor. Entonces aguas, ¿sí? Aguas. Y después de eso dicen que los demonios se metieron entre los cerdos. Pero bueno, eso es otra cosa. Amén. Y otro fue el mensaje del gadareno, pero libre, ¿sí? Y el mensaje que dio el hombre que había sido liberado, ¿sí? Dice la Biblia que asombraba a la gente. Capítulos después el Señor Jesús vuelve a Decápolis, pero a otra ciudad de ese lugar, que Decápolis eran 10 ciudades, ¿sí? Entonces ahí fue a la región de los Gadarenos, pero después volvió a entrar a Decápolis, pero a otra región, y el evangelio fue aceptado. ¿Quién cree que le abrió la puerta? El gadareno. Amén. Entonces el mensaje de ese hombre sí era aceptado, ¿sí? El mensaje de ese hombre asombraba a la gente. Amén. ¿Por qué? Porque él era un hombre libre, ¿sí? Él no era esclavo de los cerdos, él no era esclavo del pecado, él no era esclavo de la muerte, no era esclavo del diablo. Amén. Y el mensaje de un hombre libre impactaba a la gente. Amén. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces Dios es conocido cuando se habla de Él, ¿sí? O se da alabanza. Amén. Amén. Entonces usted empieza a hablar a un alma que no conoce a Dios, ¿sí? Evangelizarlo, y la persona lo empieza a conocer porque su testimonio es bueno. Amén. Si usted tiene un mal testimonio, pues mejor absténgase de hablar, ¿sí? Y no diga que es del trono, que va a estar peor la cosa. Usted diga, yo soy de otra iglesia, Testigo de Jehová. ya que es testigo. Amén. Entonces doy a conocerlo, ¿sí? Entonces usted está evangelizándolo y ya lo evangeliza y la persona empieza a conocer de Dios, y luego usted le empieza a enseñar la grandeza de su nombre, ¿sí? Y empieza a decir ahí, en Israel es grande su nombre. Amén. Entonces no es nada más soltar el evangelio, conozcan al Señor, Jesucristo te ama y pum, se acabó. No, sino que tienes que trabajar con esa persona, ¿sí? Al grado de mostrarle la grandeza de su nombre. Dios no es cualquier Dios, ¿sí? No es el diosito de yeso, de la imagencita, no, Él es el todopoderoso. Amén. No es cualquier Dios. Amén. No es ni el diosito de la lámpara, a ver, cuando tengo el apuro, sácame del problema. No, Él es digno. Amén. Y no necesita hacer algo extraordinario para que Él merezca nuestro servicio, nuestro respeto. Él es Dios. Amén. No necesita hacer un milagro para que yo diga, Señor, ahora sí te sirvo. No, Él es Dios, y lo que lo hace digno es su bondad. Él es digno de honra, de alabanza, de diezmos, de ofrendas, de primicias, de servicio, de todo, porque es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. No necesita hacer un milagro. Si Él lo hace, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque esa es su grandeza. Pero si no lo hace, no importa, ¿sí? Él es digno porque es bueno. Amén. Entonces Dios no es el diosito ahí, el pobrecito, el Dios de los cristianos lastimeros. No, Él es un gran Dios. Amén. Su trono es eterno y permanece para siempre. Entonces, su trono es inconmovible. El problema es que no todos conocen la grandeza de su nombre, ¿sí? Nada más lo conocemos por encimita, ¿sí? Entonces la intención de Dios es que le hable esa alma
¿sí? Y le muestre la grandeza de Dios, para que esa persona aprenda a confiar en Dios. Amén. ¿Cómo yo voy a conocer la grandeza de su nombre? Bueno, yo lo voy a conocer cuando paso por experiencias y solamente dependo de Dios. Amén. Y es ahí, en esa dependencia, donde aprendo a conocer la grandeza de su nombre. Usted ve el Salmo 22, Salmo 23, y habla del pastor, del buen pastor, ¿sí? Pero en ese salmo me hablan varios nombres de Dios, ¿sí? Por ejemplo, empieza a hablar Jehová es mi pastor, ese es un nombre de Dios. Jehová Roy, el pastor. Lo dice, nada me faltará. Jehová mi proveedor, Jireh, ¿sí? Bueno, ese se lo leo. Usted ya se lo sabe de memoria. Salmo es un clásico de la Biblia. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Jehová es mi pastor es un nombre, ¿sí? Jehová Roy, nada me faltará. Jehová Jireh, mi proveedor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová Shalom, Jehová es mi paz, o el que me da descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Otras versiones dicen restaurará mi alma, o sanará mi alma. Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuál nombre? Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia. ¿Ven? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová Sama, Jehová está ahí, o Jehová está presente, o Jehová está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sí? Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el que pelea contra mis enemigos o mis angustiadores. Entonces, cuando yo empiezo a vivir ese salmo, empiezo a entender la grandeza de su nombre. Amén. ¿Y cómo se vive ese salmo? Cuando yo dependo de Dios totalmente. Si conocer el nombre de Dios es entender que Él es el todo suficiente para mí. Si Él es el gran yo soy, ¿sí? O sea, el que suple toda tu necesidad, toda, espiritual, emocional y física. Amén. Y para poder depender totalmente de Dios hay que vivir el Salmo 22. Y el Salmo 22 habla de muerte, de cruz. Amén. Entonces no se puede aprender a depender de Dios mientras el ego no se haya crucificado. Porque siempre que yo pase por una situación dura, lo primero que va a saltar no va a ser, ay, necesito buscar a Dios, sino que va a brincar mi colmillo para salir del apuro. Y va a brincar mi estrategia, va a brincar mis títulos, va a brincar mi dinero, va a brincar cualquier cosa, ¿sí? Para salir del problema. Pero mientras no se crucifique ese ego, ¿sí? Entonces no se puede conocer la grandeza de su nombre. Amén, ¿sí me entiende eso? Entonces, si yo no aprendo a depender de Dios plenamente, no voy a conocer la grandeza de su nombre. Entonces yo le empiezo a hablar un alma para que conozca al Señor. Pero ahora lo que Dios quiere es que le muestre la grandeza de su nombre. Amén. Entonces, fíjese cómo lleva el proceso esa alma. Ya le hablé del Señor. Ahora le estoy haciendo, le estoy enseñando a confiar en la grandeza de su nombre. Y luego dice el Salmo 76. Espérenme. ¿No lo estoy revolujando? Dice, en Salem está su tabernáculo. Entonces le evangelizo, lo hago confiar en Dios y lo meto al tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? La iglesia. Amén. Y en la iglesia va a aprender a escuchar la voz de Dios, va a aprender a creer en Dios, va a aprender a servir al Señor, va a aprender a ser una persona entendida y a tener su mirada en Dios. Y va a aprender, que es lo más importante, lo que sigue. Dice, y su habitación en Sión, va a aprender a hablar. Amén. Va a aprender a orar. Entonces dice ahí, su habitación en Sión. Entonces mi enseñanza, sí, lo va llevando. Y la intención de Dios es que el alma que yo traiga a la iglesia aprenda a habitar en Sión, ¿sí? En la habitación de Dios, lo más reservado en su morada. Eso es crecer en la vida de oración. Amén. Entonces no es nada más ahí soltar el evangelio, sino que es llevarlos hasta que entren a la habitación de Dios, lo más íntimo con Dios, lo más reservado con Dios.
gente amiga de Dios. Amén. Porque ahí es donde se aprende a pelear, hermano. Los guerreros se forman en su monte santo, ¿sí? En lo más reservado su morada, porque en ese lugar es donde se quebrantan las armas de guerra. Dice el mismo Salmo 76. Ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Amén. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? Bueno, que nosotros alcancemos gente y que los hagamos guerreros. Amén. Pero si nosotros no aprendemos a ser fieles en la casa, no vamos a poder llevar a nadie, ¿sí? a ese nivel o a esa dimensión de vida. Amén. Entonces, la importancia de estar dentro de la iglesia, la importancia de ser fieles en la casa, la importancia de valorar, de respetar, de no menospreciar las reuniones de la iglesia. Amén. Para que mi vida siga creciendo, ¿sí? Y aprenda todas esas cosas que Dios tiene en su corazón para mi vida. Entonces, Dios nos está llamando, ¿sí? A crecer más allá, ¿sí? A una dimensión más profunda. Hay tantas cosas que están pasando en el mundo, ¿sí? El mundo está sufriendo, ¿sí? La tierra está clamando por misericordia, pero nosotros tenemos la responsabilidad de poder crecer en todo esto y que la iglesia sea una iglesia tan firme que tenga la capacidad de extender sus manos y traer vidas a Jesús. Amén. Pero nosotros tenemos que ser fieles aquí, ¿sí? Aquí tenemos que aprender a desarrollarnos. Amén. Entonces, no menosprecie su iglesia, no menosprecie sus pastores, no menosprecie su liderazgo, no menosprecie las reuniones. Amén. Porque aquí es donde nosotros vamos a crecer. ¿Sí está claro? Amén. ¿Sí me entendió? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Si gusta ponerse en sus pies, por favor. ¿Sí me entendió, hermano? Dios nos va a hablar, Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor. Bendito Dios, nos presentamos ante ti, Señor, y agradecemos tu bondad, Señor. Tú has sido fiel, Padre. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Tú eres fiel a tus principios, Padre. Y es imposible, Señor, que esos principios sean quebrantados, Señor. Tú permaneces fiel a ellos, Señor. Y aquel que los ama y los abraza, Señor, siempre será poderoso en la tierra, Padre. Señor, como lo fue David, Padre. Señor, donde dice el Salmo que amó tu ley, que más, Señor, hermosos eran tus mandamientos, Padre, que el oro, Señor, de esta tierra. Más dulces que la miel eran tus principios para él, Señor. Y lo hiciste un guerrero, Señor, y pactaste con él para siempre, Padre. Y hasta el día de hoy seguimos viendo que fuiste fiel a ese pacto, porque tú le juraste, Señor, que de su descendencia haría su trono eterno, Señor, y sería firme su trono, Señor. Y el día de hoy, Padre, podemos ver, Señor, que el trono de David, Señor, el reinado de David, Señor, sigue hasta la eternidad, Señor, porque de él, Padre, nació nuestro Señor, Padre, de su linaje, Señor, de los judíos, Padre, de esa descendencia. Bendito Dios, nace el que iba, el Señor, perpetuar, o el que iba a ser eterno, el reinado, Señor, el trono, Padre, de David, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, tú has sido fiel a ese pacto, Señor, porque este hombre amó tus principios, Padre, más, Señor Jesús, que cualquier otra cosa. Amó tus mandamientos, Señor, no quebrantó, Padre Celestial, Señor, tus principios, y cuando fue quebrantado, Señor, él tuvo sus consecuencias, Padre, Señor, pero amó tu ley, amó tus principios, amó, Señor Jesucristo, todas las cosas que había en ti, Señor. Y así el día de hoy, Padre, nosotros, tu iglesia, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, y te pedimos que nos auxilies, que nos ayudes, Señor, a amar tus principios, Padre,
a amar tu palabra, Señor, a vivir, Padre Celestial, Señor, amando tus principios, amando tu palabra, amando, Señor Jesús, lo que está en ti, amando, Padre Celestial, lo que está escrito en ella, Señor, y vivir lo que dice el Deuteronomio, Señor Jesús. Estas palabras las guardarás en tu corazón. Estos mandamientos, esta enseñanza, estas palabras, las escribirás en tu corazón. Las hablarás en el campo, las hablarás en la ciudad, las hablarás en el camino, las hablarás a tus hijos, las hablarás al acostarte, al levantarte, para que aprendas a temer al Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, hagas de esta iglesia, Señor, una iglesia poderosa, Padre. Señor, que ame tus principios, Señor, que no quebrante ninguno de ellos, Padre. Yo oro por ellos, Señor, y me pongo delante de ti, Señor, y te ruego por sus vidas, por cada una de las vidas que están aquí, Señor, por sus pastores, en el nombre de Jesús, Padre, para que veas en nosotros, Señor, el anhelo y el deseo que tenemos de amar y respetar los principios del reino, Padre Celestial, obedecer y someternos a tu palabra. Señor, si los hemos quebrantado, te pedimos perdón, Señor, si hemos menospreciado esos principios, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado, Señor, tu palabra, Padre. Perdónanos, bendito Dios. Hoy alzamos nuestras manos a ti, Señor, y alzamos nuestro corazón a ti, Señor, y te decimos, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestra esperanza, Señor, que nuestra esperanza está viva y está anclada hasta más allá del velo, Señor, hasta el lugar santísimo, y Señor, y que mantiene estable nuestro corazón y nuestra alma en tus principios, en tus caminos. Señor, ruego en el nombre de Jesús que toda obra de Satanás en contra de esta iglesia sea quebrantada en el nombre de Jesús, que toda obra de los demonios en contra de esta iglesia sea avergonzada en el nombre de Cristo. Padre Celestial, que todo diseño satánico, Señor, que quiere sembrarse, que quiere establecerse en esta iglesia, Señor, sea, mi Dios, arruinado en el nombre de Jesús, Padre. Que la voz de tu palabra, Señor, quebrante toda fuerza del diablo, Señor, en contra de esta iglesia. Padre Celestial, yo oro, Señor, y reprendo, Señor, a nuestros enemigos, Padre, y declaro, Señor, que son avergonzados, que son exhibidos, Padre Celestial, Señor, que por 7 caminos salen huyendo, que tu presencia los atormenta, Padre Celestial, que tu ángel los persigue, bendito Dios, y que nada, mi Dios, para esta obra que tú has levantado, Señor, ni aún nosotros mismos en nuestra fuerza o en nuestra ignorancia de ti, tú te levantas, tú te honras en esta iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Declaro que los cielos se abren, Señor, sobre este lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Habla con Dios, hermano. Habla con Dios, habla con Dios. Dios se derrame sobre ti y te imparta espíritu de oración. Te imparta espíritu de oración en el nombre de Jesús. Derrame esa unción de oración. Derrame esa unción de oración sobre tu vida en el nombre de Jesús, por la gracia que Dios ha impartido sobre este vaso. Yo vacío todo este bien en el nombre de Jesús sobre tu vida y declaro que Dios te llena, que Dios derrama espíritu de oración, que Dios derrama espíritu de intercesión, que Dios derrama espíritu de sabiduría, de revelación sobre tu vida en el nombre de Jesús, para entender los principios de su palabra. Declaro en el nombre de Jesús que el favor de servirle a un Dios al temible, dice el Salmo, Señor, servirle al Dios todopoderoso, no al Dios de la idolatría, no al Dios de la religión, sino al temible, al todopoderoso. Que el favor de servirle a un Dios vivo está sobre ti en el nombre de Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, poseído de ese temor, quiero serle agradable. En el nombre de Jesús, que ese pavor viene sobre ti, que esa reverencia, que ese respeto, que esa gracia, esa vida tan entregada, tan doblegada ante su voluntad, viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Que los aires de esta iglesia, el ambiente espiritual de esta iglesia se conmueve en el nombre de Jesús, Padre, y todo obstáculo para que el altar esté encendido y permanezca ardiendo, Señor, tú lo quebrantas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
tú te honres en este lugar, Señor. Y tus enemigos, Señor, vengan abajo, Padre. Sean replegados, Señor. Sean esparcidos, Padre. Levántate, Jehová de los ejércitos. Sean esparcidos tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen, Señor. Así como el humo se disipa, así sean disipados. Como la cera se derrite ante el fuego, así perezcan tus adversarios. Padre Celestial, no se levanten, Señor, en la congregación de los justos, Padre. No se levanten para parar, Señor, el mover de tu espíritu. Tu gracia se mueva, tu espíritu fluya, Señor. Tu presencia se mueva en esta iglesia. Sea, mi Dios, lo que dice su nombre, un trono tuyo, Padre Celestial, donde tú mandes, donde tú dictes leyes, donde tú marques principios y sean irrevocables, en el nombre de Jesús, Señor. Recibe su bendición, hermano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que Dios te potencializa en el nombre de Jesús. Declaro que Dios te activa en su obra, en su servicio, en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor llena tu vaso en el nombre de Cristo. Llena tu corazón, llena tu mente, llena todo tu ser de su presencia. En el nombre de Jesús, Padre. Y toda acechanza, Señor, del diablo en contra de este lugar, Señor, no encuentra entrada, Señor. Yo declaro que hay un vallado, Señor, de intercesión, y que la sangre de Jesús es una muralla alrededor del hermano Gerardo, Señor, y de su familia, Padre Celestial, los que principalmente llevan en la carga y el peso de responsabilidad, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que tu sangre es un muro y antemuro, Señor, delante de sus enemigos. Declaro en el nombre de Jesús que no habrá saeta, Señor, que penetre sus mentes y sus corazones, Señor, para apartarlos de ti. Declaro en el nombre de Jesús que toda su devoción, todo su esfuerzo será estar humillados delante de tu presencia. Padre Celestial, estará, Señor, delante de ti, postrados ante tu grandeza, Señor, que aprenderán cada día a servir al Señor de esa casa, Padre, Señor, y que a ese Señor se le sirve con mucha honra, que a ese Señor se le sirve con mucha humildad, se le sirve con mucha sencillez, con mucha mansedumbre, que a ese Señor se le sirve con un corazón contrito y humillado, porque ese Señor es muy grande. Es muy grande su nombre. En el nombre de Jesús, recibe, hermano, su bendición. El Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro, te dé paz, te dé paz, te dé fuerza, te dé firmeza en el nombre de Jesús, Señor. Pon tus manos, Señor Jesucristo, sobre estos ministros, sobre este pastorado, Señor, y derrama tu bien, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Derrama tu bien, Señor, todo el bien del cielo, Padre, toda tu protección, Señor, en el nombre de Jesús, toda tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Tu presencia, Señor, disipe tinieblas. Tu presencia, Padre Celestial, envuelva a tu siervo, Padre Celestial, en tu presencia, Señor. Hoy lo tomo, Padre Celestial, Señor, y lo subo a ti, Padre. Se ha levantado como Moisés, Señor, levantó a un pueblo y lo llevó hasta el monte de Dios. Así, Señor, se ha levantado tu siervo, Padre, y toda su casa, Señor, al monte de tu santidad, Señor, al monte de Dios, y ahí permanezcan, Padre Celestial, para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, tu mano, Señor, venga sobre él, Padre. Llene su vida, Señor. Sea fortalecido este pastorado. Sea fortalecido, sea fortalecido. Sea llenado de tu presencia, sea llenado de tu espíritu. Y no haya nada, Señor, que lo aparte de ti, Padre. Que lo ates al altar, Señor. En el nombre de Jesús, se llene este vaso, Señor. Llénalo, Padre. Llena su vaso, llena su depósito. Llena su depósito, llénalo, Señor. Llénalo de gracia, de sabiduría. Llénalo de revelación, de entendimiento. En el nombre de Jesús, llénalo. Llénalo, Señor. Todas las vidas, Señor, que puedas ver a su alrededor.
Señor Jesús, siempre, Padre, estén cubriéndolo, estén bendiciéndolo, Señor. Y también estén diciéndole: yo siento que Dios quiere que caminemos por aquí, Señor Jesús. Pero Él, Señor, delante de ti exponga su corazón, Señor, y tú le hables y le confirmes si así es. En el nombre de Jesús, Padre. Así lo bendigo, Señor. Así lo bendigo en el nombre de Jesús. Caigan tus aguas, Señor. Tu palabra, Señor, que lo lave, Señor, que lo limpie, Señor. Y veo esas aguas caer del cielo, empiezan a lavarlo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Ha sido perseguido en estos días, hasta el diablo lo ha acechado, pero Dios derrama su palabra para lavarlo, para lavar su corazón, para lavar su mente, para lavar su corazón, para lavar su caminar, para lavar sus manos en el nombre de Jesús, para mostrarle un camino nuevo para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Veo que lo estás lavando, Señor, y que quieres lavarle los pies, Señor. Enderezar su camino, Señor. Si Él no endereza su camino, como todos nosotros, Señor, que tenemos cosas que están mal, Señor, porque somos humanos, Padre Celestial, pero a medida que nos enderezamos, Señor, tenemos parte contigo, Señor. Parte en tu obra. Tú le dijiste a tus discípulos: si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo, Señor. No tendremos parte en tu obra, Señor. No tendremos parte en tu reino, Señor. Tú quieres lavarle los pies. Tú quieres limpiar su caminar, Señor. En el nombre de Jesús, para que Él tenga parte contigo, parte con lo eterno, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, Señor. Y a medida que se lave sus pies, Señor, y se enderece, Señor, lo que pueda estar torcido, Padre Celestial, Señor, tú seguirás respaldándolo. Tú seguirás bendiciéndolo, Padre. Tú seguirás, Señor, derramando tu presencia, tu fuerza sobre su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Él tendrá parte contigo, y lo que está en ti estará en Él, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Así sea bendito. Así sea bendito este pastorado, Señor. Él y su casa, Padre. Él y sus hijos, Señor. Así sean bendecidos, Padre. En el nombre de Jesús, yo profetizo, Señor, que vendrán días, Señor, y muchas horas, Padre, donde Él estará meditando, Señor, delante de ti, Señor, y estará diciendo: examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame, Padre Celestial, Señor. Y tú le estarás examinando, y tú le estarás hablando, tú le estarás mostrando, Señor, porque quieres que esta obra crezca y crezca bien, Señor, bajo tus principios, Padre. Yo lo bendigo, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, y bendigo a sus hijos en Él. Padre Celestial, sus hijos físicos, Señor, que llevan la carga con Él, Señor, y sus hijos espirituales, sean benditos en el nombre de Jesús, sean prosperados en el nombre de Jesús, y toda la bendición, Señor, que yo pueda impartirle, Señor, yo se la doy, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la bendición, Señor, sea sobre esta vida, Señor. Encuentre fuerzas en ti, Padre, Señor, y encuentre sabiduría en ti, Señor, porque los que te buscan, Señor, entienden todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, así sea bendito tu siervo, Padre, y así sea bendita esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, sea una casa de restauración, sea una casa, Señor, donde sea unción, Señor, donde esté tu habitación, Padre. Sea un lugar, la habitación íntima de Dios, donde entren tus hijos, Padre, y destrocen las armas de sus enemigos, Padre. Hagas de esta iglesia, Señor, no solo un Judá, un Israel, Señor, o un Salem, sino que entren, Señor, a lo que es unción, una fortaleza, Padre, Señor, donde se destrozan las armas de guerra, Padre, en el nombre de Jesús. Así bendigo a tu pueblo, Señor.
Y declaro que esto es hecho, Señor, sobre cada corazón, sobre cada mente, sobre cada vida. En el nombre de Jesús, Padre, que tu pueblo, Señor, está bajo tu cuidado, está bajo tu bendición, Señor. Que aquel que te honra y te teme y que te ha tomado como su todo, Señor, hoy recibe más, Señor, de lo que ha tenido, Padre. Que aquel que ha valorado tus principios y los ha respetado, Señor, será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que esto se escribe en los cielos, Señor. Que se escriben las crónicas del reino de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te contempla, hermano. Desde los cielos se puede ver su mirada, cómo contempla esta iglesia, cómo la examina, cómo su voz quiere soltarse para bendición. No pares la bendición de Dios. Ama sus principios, ama su palabra, ama los principios eternos de la casa de Dios. Guarda esos principios y jamás pararás la bendición del cielo. Ama sus fundamentos, ama los principios del trono de Dios, para que jamás pare su bendición. Seas valiente y no seas siervo de hombres, sino que ames la palabra de Dios tanto por encima de cualquier cosa. Dios honrará su nombre en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Declaro que hay muros, Señor, y hay una cobertura sobre esta iglesia, Padre. Cualquier cosa que se levante en su contra, Señor, primeramente topará contra esas murallas, Padre, de oración, Señor, contra esa cobertura, Señor, que está sobre este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Y a ti te damos todo honor, Señor. Todo imperio, Señor. Toda sabiduría, Padre. Toda acción de gracias a ti, Señor. Recibe todo honor, Señor. Tú eres digno, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor, recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Sé muy exaltado, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te bendecimos. Apláudele con fuerza, hermano. Bendice su nombre. Bendice su nombre, bendice su nombre, porque Él es digno, Él es Dios. En el nombre de Jesús te exaltamos, Señor. Recibe toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.